Bueno, Richard, lamentablemente estamos, y hoy por hoy es casi récord, pero estamos viviendo de un tiempo a esta parte una total anarquía en materia legislativa. Ya no se sabe qué derechos valen, qué derechos no valen. Ya no se sabe qué normas de la Constitución rigen, qué normas de la Constitución no rigen o tienen una interpretación diametralmente opuesta a su tenor literal. Que quede claro, aprovecho para mencionarlo, que la primera regla de interpretar una ley es el sentido natural y obvio de las palabras. Eso lo dice desde la Constitución hasta el Código Civil en la primera edición. Código Civil Napoleón no es otra cosa que de este principio, ¿verdad? Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio. Pero hay quienes interpretan, primero, que no saben castellano y quieren interpretar la ley absolutamente al revés de lo que está escrito. Y esto no ocurre solo en Ecuador. Lamentablemente esto está ocurriendo en muchas otras partes. Yo no que el título de la obra es Los derechos, gracias liberales en esta época, cuando en todas partes están, digamos, de las que más o menos en todas partes, me refiero solo a Ecuador, se está violando sistemáticamente la ley y se llega a tal cinismo y a tal nivel de cinismo estúpido, perdónenseme la expresión, y de una vez aprovecho para informar el significado de la palabra estupidez. Y estupidez es poco inteligente. Suena más duro de lo que significa, pero aquel que tenga dudas, que revise el diccionario y el diccionario de la Real Academia, porque la Constitución dice que el idioma oficial del Estado ecuatoriano es el castellano, que el idioma es castellano, no español, ¿verdad? Porque viene de Castilla principalmente. Entonces, hecho ese paréntesis, hay que entender las palabras en su sentido natural, en su definición obvia, ¿verdad? Y aplicarla y entender la ley. Pero hemos llegado, estaba diciendo, a tal nivel de cinismo que ahora se está queriendo implantar la teoría de los hechos consumados. O sea, son ilegales, pero como ya están consumados, entonces ya hay que mantenerlos y respetarlos. ¿Qué tal absurda y estúpida lógica? ¿Verdad? Y esto viene, de una vez lo digo y lo anoto porque por ahí alguien lo puede saber y conocer, en gran parte, a partir de una tergiversación de un fallo de la Corte Constitucional que ciertamente habla de acciones jurídicas consolidadas, que no es lo mismo que hechos consumados, ¿verdad? Y esas acciones jurídicas consolidadas están vinculadas a la vigencia de la ley. La ley, y usted sabe que de acuerdo con la ley hay prescripción, y la prescripción, por definición del Código Civil, puede ser una manera de extinguir las acciones judiciales de terceros o de adquirir la propiedad de ciertos bienes, para dar un ejemplo. Pero esto va más vinculado a la vigencia de la ley, y a eso se puede referir cierto tipo de situaciones jurídicas consolidadas. Trato de dar un ejemplo sencillo para beneficio de la audiencia. Por ejemplo, si se hace una compraventa hoy día en el año 2024 y uno de los requisitos para la compraventa puede ser, estamos hablando de la compraventa de un inmueble, que haya que adjuntar un certificado de no adeudar al fisco.
y después de 3, 4 años cambia la ley y se dice, no, ya no es suficiente un certificado de no adeudar al fisco, ahora hay que agregar un certificado del registrador de la propiedad, un certificado de índice de responsabilidades de la Contraloría, una declaración jurada en tal o cual sentido. Entonces cambió la ley, pero la situación jurídica anterior, consolidada, la venta anterior, antes de la ley, sigue igual. Eso ya está consolidado. ¿Sí me explico? Entonces, esto lo trato de poner, espero poder ser lo suficientemente claro para que lo entienda la generalidad de la audiencia, pero es eso. De ahí a los hechos consumados sería tan sencillo, y puedo poner otro ejemplo dramático. ¿Qué tal decir que viene un sicario, asesina a alguien, como se ve ahora todos los días, de 8 balazos, etcétera, etcétera, y de que se diga, pero como de acuerdo a la teoría de los hechos consumados, ya no hay que perseguir al sicario porque el muerto ya está muerto, ¿verdad? Entonces, ese es el extremo, el otro extremo de aplicar esta estúpida teoría de los hechos consumados. Entonces, ese es uno de los problemas que se vive en la República, y de una manera u otra también se vive en otros lugares. Acabo de dar y citar este autor español, Pablo de Lora, ¿verdad? Es fácil acordarse el nombre. Pablo de Lora, que escribe este libro, Los derechos en broma, porque prácticamente no hay permanencia, no hay fijeza de los derechos. Hay un titular, yo lo puse en el X, hay un titular de hace unas semanas, no sé, pues no es muy antiguo, será 4 semanas, 5 semanas, de Diario Expreso, a toda la página, que dice Ecuador, país donde los jueces roban a los mafiosos. Ese es el titular a toda la página en Diario Expreso, y de alguna manera recoge estas preocupaciones, porque gran parte de esta inestabilidad, y yo lo he dicho muchas veces con otras palabras, la impunidad termina en los jueces, ¿verdad? Porque ¿quién declara finalmente la impunidad? ¿Verdad? Y entonces hay de ahí a hay unos ejemplos tremendos de nada menos que de Marco Tulio Cicerón, de la época de Roma. No voy a dar toda la frase ahora porque no quiero tampoco ni hacer gala, ni mucho menos de conocimientos, pero que daba un ejemplo dramático del imperio de la ilegalidad. Ese es llevar a un país al desastre. Si algo debemos tener presentes, y si algo protege a la gente, y entre la gente que más requiere protección, la de menores recursos, ¿verdad? Si algo está para que se protejan, es la ley. Y la ley consagra el principio de igualdad, pero completándolo, yo digo de igualdad ante la ley, esa es la definición, ¿verdad? Yo agrego, esto es agregación mía, igualdad ante porque la ley, y por eso se lo y eso se ejemplifica en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Ya no está, hay un monumento grande, el doble de lo que sería más o menos una persona humana, o algo más alto, no sé si está igual. Cuando yo lo conocí era así, y la dama de la justicia estaba con la balanza, ¿verdad? Y con la espada, pero ya no con los ojos vendados, que significaba que la justicia es ciega para no distinguir. Estaba más bien ahora sin los ojos vendados, bajo la lógica de que la justicia tiene que mirar, y mirar bien, y aplicar la ley mirando y entendiendo las circunstancias y la realidad que se pone a la decisión de los jueces. ¿Sí me explico? Y nada menos que estoy dando, repito, no sé si siga así, un ejemplo de la representación gráfica de la justicia con esa dama que de
los ojos vendados para que todo el mundo sea igual ante la ley, pasó a los ojos abiertos para evitar el fraude procesal, para evitar el engaño, para evitar la presión política y o económica, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que tener conciencia, y los ciudadanos en general tienen que tener conciencia de los derechos. Hoy por hoy, usted ve, le puedo dar los ejemplos al canto, no hay derechos que valgan. Mire usted, el consumidor o el usuario no tiene derechos. No hay derechos que valgan para el consumidor o el usuario. La ley dice, por ejemplo, que en las tarifas las personas adultas mayores tienen en todas las tarifas de transporte derecho a pagar solo el 50% de la tarifa. Pues las compañías de aviación le dan la vuelta, se buscan la gasolina, los derechos de peaje y cambian la tarifa y no le hacen el descuento del 50%. Y hay una dirección de aviación civil que no hace nada. No hace nada. ¿Y quién controla esa dirección de aviación civil? Que no cumple con sus deberes, porque debe esa dirección de aviación civil cuidar de que todo el sector bajo su control, es un órgano de control, cumplan con la ley. Este es un ejemplo que se me ocurrió en este momento, pero va por todos lados. Había, y miren, ya que mencioné al doctor Borja, hay, porque no he sabido que se haya extinguido una ley de defensa del consumidor. El reglamento de esa ley, tan presente lo tengo, el reglamento de esa ley lleva mi firma. El reglamento lo expidió el presidente Borja y ocurre que yo era ministro del presidente Borja, ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca, y entonces me tocó firmar el reglamento a la ley que expedía el presidente Borja para desarrollar la ley mediante un decreto ejecutivo. Esa ley no sé qué pasó, que estará por ahí arrumada. Había inclusive una dirección, una oficina pública que administraba esta ley, donde se podían llevar las denuncias, donde se pedía aplicar las sanciones, etcétera. De repente dejó de tener vigencia en la República esa ley. Entonces, ¿y por qué no va a tener la conveniencia de una protección del Estado esa gente de cualquier nivel que necesita la protección del Estado cuando actúa como usuario o consumidor, ¿verdad? Solo en este país el usuario o el consumidor no tiene derechos, porque en todas partes tienen derechos y tienen la oficina pública o el juez al que pueden acudir para hacer valer esos derechos. Este es el problema de vivir bajo el imperio de la ilegalidad, de la inconstitucionalidad, porque se quiere torcer y retorcer la ley a una circunstancia determinada en un momento dado. Esa es la síntesis, Richard. No sé si quieren que me amplíen esto. Solamente para decirle algo, doctor, coincido con que la justicia no tiene que tener la venda. Quizás fue otra época. La justicia tiene que tener los ojos bien abiertos para que no se le pase nada. Caso de Jorge Glass. Esa es una justicia que ha macheteado a alguien y le ha cortado la cabeza porque está ciega, porque no quiere ver. Entonces, qué maravilloso sería que exista una justicia que brille con luz propia y que tenga los ojos bien abiertos para que no le pasen cabeza. Ese sería como un enigma eso de tener la venda allí. Ojalá en algún momento le quiten la venda a la justicia ecuatoriana, porque eso es terrible. El presidente de la República y sus ministros son representantes nuestros. Y a la vez son nuestros empleados porque nosotros le pagamos. Les doy los impuestos. Y resulta que ellos nos mienten todos los días, doctor. Todos los días y a cada rato. Es decir, ¿usted cree que eso es justo? Que nosotros recibamos una información de ellos no veraz. Si un gerente de una empresa tiene unos empleados que no le cumplen, que no le dicen la verdad, va para afuera. Pero nosotros seguimos manteniendo una persona y elegimos una persona
para que nos mientan. Bueno, ahí hay dos cosas, Lucho. Puede haber una acción por el incumplimiento del plan de gobierno, porque hay que presentar y hay que registrar cuando se inscribe la candidatura en el Consejo Nacional Electoral el programa de gobierno, el programa que se plantea, ¿verdad? Y ahí sí puede haber una medida, una acción. Ese es específicamente en cuanto al programa de gobierno que se plantea, porque no puede, para dar un ejemplo, plantear un programa de gobierno que vaya por cierta ruta, digamos, la ruta A, B, y que en la práctica después se ejerza en el ejercicio del poder, el ejercicio vaya por la ruta XZ, ¿verdad? Es casi que diametralmente opuesto, ¿no? Nada que ver con ahí sí puede haber claro, nada que ver con lo que se planteó, porque la gente vota igual por una persona, pero esa es la campaña, para eso es la campaña. Vota por unas personas, pero de acuerdo a lo que proponen, de acuerdo a lo que ofrecen que van a hacer, ¿verdad? Y ahora, y de ahí ya la mentira cotidiana, la mentira en declaraciones, las afirmaciones falsas, obviamente pues le quitan prestigio al funcionario, o sea presidente o de cualquier otro nivel que incurra en esa falta, ¿verdad? Porque obviamente pues ahí no habría seriedad para con los electores, seriedad para con los ciudadanos, ¿no? El canal de la información.